te hago una pregunta. ¿Esta enfermedad tiene como base un proceso inflamatorio inespecífico? ¿Tiene como base autoinmunidad? ¿Se sabe algo de cuál es el motivo por el cual se desencadena? Ahí la gente un poco va diciendo o nos va comentando de que si ahora hay aumento de casos, porque claramente se está escuchando más la patología y la gente hace un poco más de referencia al respecto, ¿ustedes están viendo un aumento en los casos en este último tiempo o no? ¿O es un promedio anual que viene manteniéndose estable? Mira, en incidencia, en prevalencia, la verdad es que fue parecido. Tenemos una cosa que pasó el año pasado con la pandemia, es que al haber menos cantidad de consultas, la cantidad y muchas veces ir pasando del paciente consultado un poquito más tarde, entonces la cantidad de casos en cualquier lugar de consulta bajó un poquito. Pero en realidad la incidencia es más o menos la misma, es 1.5, 2.5 casos cada 100.000 habitantes. Bien. O sea, incidencia es casos nuevos por año. Sí. Tenemos 1,5 a 2,5 pacientes nuevos por año. Eso más o menos se viene manteniendo en los últimos años. Y lo que hay, obviamente, es un diagnóstico cada vez más precoz, porque están más formados los médicos, los neurólogos, porque también el paciente empieza a consultar antes. La visibilidad que va tomando la información, la enfermedad también ayuda a esto, Sí. y a comenzar obviamente un poquito antes con tratamientos que terminan influyendo en la evolución posterior. Claro, claro. Pero en cuanto a mecanismos que vos me preguntabas recién, Diego, Sí. la realidad es que en general no lo sabemos. Sí hay un montón de vías que actúan sobre esta enfermedad. Es heterogénea, fíjense que desde el principio estaba hablando de que es heterogénea en la presentación, que es en la edad, es heterogénea en el mecanismo fisiopatológico, es heterogénea en la evolución. Sí. Hay casos que evolucionan muy rápido en 6 meses y hay casos que evolucionan en 15 años. Es una enfermedad muy heterogénea y eso no es menor en el hecho de que hoy a todos lo nombramos esclerosis lateral amiotrófica, pero la realidad es que probablemente de acá 5, 10, 20, 50 años, probablemente estemos hablando de diferentes enfermedades, porque son demasiado heterogéneas. Bien. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos que se plantean, hay un componente inflamatorio un poquito, no tanto de autoinmunidad, no es tan parecido a otras enfermedades autoinmunes, pero hay un mecanismo inflamatorio generalmente manejado por el complemento, que es un mecanismo inflamatorio muy particular. Y después hay una neurotoxicidad propia de la neurona, mediada por glutamato, mediada por radicales libres, mediada por un montón de factores intrínsecos propios de la célula que contribuyen a esa apoptosis temprana de las motoneuronas. La muerte, ¿no? La muerte. Pero hay tantos mecanismos que terminan actuando, que eso también hace de que contribuya a que los fármacos quizás no sean lo todo efectivo que querríamos que sea, porque terminamos frenando una vía, pero existen 4 o 5 vías más que continúan progresando. Sí. Por eso cada vez, y eso ha pasado más en los últimos años, se tratan como de unir diferentes vías terapéuticas para ver, o diferentes vías fisiopatológicas, para tratar de buscar una respuesta terapéutica mejor. Claro. Ale, en todo esto que nos estás contando vos, hay mucha gente que está preguntando, que está surgiendo dudas, que están en tratamiento, que son del equipo de FLEN y gente de todos lados. Y algo por lo que se caracteriza a Cuatro Galenos este programa es que es un programa que abarcamos todas las áreas, todas las especialidades, todo el equipo de salud, y me imagino que esto debe ser también transversal a lo que le sucede a estos pacientes. Es una enfermedad que la tratan ustedes, por supuesto, los neurólogos como timón de equipo, me imagino, pero es un equipo multidisciplinario que ¿quiénes más los integran? 100% es así. A ver, pensemos dentro de los tratamientos. Cuando hablamos de tratamiento, tenemos tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Y en el abordaje no farmacológico, pensemos que es una enfermedad que, si bien te dan síntomas por la propia enfermedad que genera debilidad, después hay otros factores que contribuyen directamente a la debilidad. Uno de los principales, yo se lo digo siempre a mis pacientes, es el desuso. Si yo tengo un músculo que está más débil y yo no lo estoy estimulando, ese músculo empieza a perder trofismo. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo me fracturo un brazo y tengo el brazo 3 meses quieto, sin moverlo, mi brazo se va a atrofiar, va a ponerse más débil y demás. Pensemos eso mismo, paciente que tiene una esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, si algo que no podemos permitirnos con pacientes con esta enfermedad es el desuso del músculo afectado y de músculos que quizás no están afectados, pero subclínicamente tienen algún defecto. Entonces tenemos que hiperestimular esos músculos.
kinesiología respiratoria, kinesiología motora, terapia ocupacional para músculos con precisión, fonoaudiología, son todas terapias que sirven para hiperestimular ese tipo de músculos y evitar este desuso. Otro factor es la hipoxia. Si yo tengo diafragma, tengo músculos respiratorios que no están funcionando de la mejor manera, ese paciente se está oxigenando menos. Si se está oxigenando menos, la hipoxia contribuye mayor atrofia muscular, mayor debilidad, aumenta el catabolismo muscular. Por ende, necesito el neumonólogo para controlar bien que si el paciente necesita un BiPAP, si el paciente necesita hacer kinesiología respiratoria y ejercicios, entonces ya tengo el neumonólogo, que es una herramienta fundamental del equipo. Si yo tengo un paciente que está tragando mal, está ingiriendo menos cantidad de nutrientes. A su vez es una enfermedad donde hay mayor catabolismo, hay mayor gasto energético por músculo. Entonces necesito más ingreso de lo habitual. Si yo tengo más egreso de calorías que las que ingresan, se genera ese desbalance que contribuye a la pérdida de peso y mayor fuerza. Entonces yo tengo que tener una nutrición óptima, por ende el nutricionista y todo el abordaje nutricional es clave en esta enfermedad. Si yo tengo un paciente con debilidad en las piernas, con riesgo a caídas, entonces yo necesito que ese paciente tenga, si necesita bastón, si necesita silla de ruedas, andador. Necesito de fisiatra y necesito de gente que controle ese riesgo de caída. Todos estos son ejemplos para lo que vos me planteabas recién de lo importante que es el abordaje multidisciplinario de esta enfermedad. Kinesio, terapia ocupacional, fonoaudiología, nutrición, neumonólogo, fisiatra. El abordaje emocional no es menor. La adherencia de los tratamientos, eso es clave. Pero, porque hablamos siempre de esto, pero el abordaje emocional de estos pacientes, ya sea por la adherencia al tratamiento o porque también al ser una enfermedad que no podemos curar, como buena enfermedad crónica, necesita que el paciente también esté lo mejor posible en ese aspecto. Sí. Entonces necesitamos de gente con un abordaje directo a eso, con psicólogo y con psiquiatra. Acompañar el deterioro, ¿no? Porque ellos van viendo el deterioro, van viendo cómo van perdiendo funciones, van viendo cómo paulatinamente por ahí lo que antes podían hacer, ahora no lo pueden hacer. Desde un discurso, como lo vimos a Esteban Bullrich, teniendo que usar una aplicación para poder hablar, desgarrador su imagen, llorando, con su mujer al lado sosteniéndolo, tomando una decisión que no quería, de una enfermedad que paulatinamente lo va dejando sin algunas funciones. Creo yo igualmente que, como decís vos, es sumamente importante el trabajo multidisciplinario, y así como hay una terapéutica no farmacológica, existen algunas drogas, y la que más se nombra en todo esto es el Riluzol. Sí, creo que no me confundí en su nombre, una droga que va a apuntar a una de estas vías o mecanismos por los cuales la patología pareciera que se produciría. Es la vedette, ¿no? de Lela en cuanto a su utilización, ¿o existen otras vías u otras drogas que hoy hay en Argentina y se pueden utilizar? Como bien dijiste, de los fármacos, entre comillas, modificadores de enfermedad, sí, hay dos fármacos principalmente. Uno es el Riluzol, es la vedette en el hecho de que es la más vieja. Pensá que el Riluzol existe desde el 94. Sí, desde el 95. Entonces, claro, en el 94 parece si aprueba en el 95, pero en estos 30 años de Riluzol, es un fármaco que es el que más se usa, actúa sobre una vía que es sobre el glutamato particularmente. Y es un fármaco que es por boca, es un medicamento bioral. La amplísima mayoría de los pacientes reciben Riluzol. A su vez, existe otro fármaco que se llama Darabone, que es el otro que aparece como modificador de enfermedad, y es un fármaco mucho más reciente. Es un fármaco que estrictamente en 2017 aparece, si bien se planteó su uso para accidente cerebrovascular, no se usaba en cantidad. En 2017 se plantea su uso para ELA y se termina aprobando estrictamente, si somos estrictos, en Argentina, a fines del año pasado, ANMAT aprueba, no por uso compasivo, aprueba en forma definida el uso de Darabone. El Darabone actúa por otra vía diferente al Riluzol, y es un fármaco que tenemos claramente mucha menos experiencia que con el Riluzol, pero que es un fármaco que también ha demostrado disminuir la velocidad de progresión en una escala en particular. Vieron que cuando se hace un trabajo para definir si un fármaco sirve o un fármaco no sirve, hay objetivos primarios, objetivos secundarios, y lo que se busca es si hay cambios en algunos puntajes en especial. La escala que se usa es una que se llama ILS Functional Scale,
que evalúa va de 0 a 48, evalúa un montón de puntos, 12 puntos en concreto, y va de 0 a 48. 0 es lo peor, 48 es lo mejor. El edarabón en realidad lo que demostró es cambiar esa escala 2.5 puntos a los 6 meses de su uso. Entonces los pacientes que recibían el edarabón empeoraron, no es menor esto, los dos grupos empeoraron, los que, otra vez, en los trabajos siempre se compara contra placebo, contra un paciente que no sabemos ni el médico ni el paciente que está recibiendo algo. A los 6 meses, en este caso del protocolo, se abre el protocolo y los pacientes que habían recibido edarabón empeoraron también este ALS Functional Scale, pero 2.5 puntos menos que los que no lo habían recibido. Con ese dato se aprobó el fármaco y después se extendió el trabajo y se planteó que a los 12 meses había 5 puntos de diferencia entre los que recibían el fármaco y los que no lo recibían. Lo que no demostró, por lo menos en números estrictos, es mejorar la sobrevida, a diferencia del Riluzol. El Riluzol sí mejoró sobrevida. Bien. Edarabone no. El gran problema que hoy tiene Edarabone es que es por vía endovenosa. Al ser por vía endovenosa, no solo la accesibilidad, sino a lo que se expone el paciente es un poco más complejo, porque no es que lo recibe una vez al mes. Son ciclos de 28 días donde los primeros 14, el primer ciclo lo tenés que recibir todos los días. Y después tenés 14 días donde no lo recibís. Segundo ciclo, los primeros 14, 10 días se reciben, 14 no. Eso hace que el paciente, si tenía que aplicarlo en un centro, imagínate que vos, si tenía que aplicarse el paciente le dará en un centro, eso implica una logística importante, tener que ir a un centro, recibir la medicación y demás. Y ahí va, hoy, quizás de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia nos permite darlo en domicilio. Desde la pandemia se aumentó mucho la posibilidad de aplicar edarabón en domicilio. Entonces eso cambia un poco este juego y aumenta la accesibilidad de los pacientes al edarabón. También no es para todos, o sea, los criterios de edarabón necesitan de determinados, menos de 2 años de enfermedad, capacidad orbital forzada mayor a 80, diferentes factores que hace que, a diferencia del Riluzol, que se usa mucho más, el edarabón quizás se usa un poquitito menos. Y te voy a hacer la pregunta. Pero estrictamente, esos son los dos fármacos para la enfermedad. Te voy a hacer la pregunta incómoda, Alejandro, vos trabajás en Fleni. Fleni, digamos, es una institución privada y claramente el acceso y la logística y todo está armado de una forma que claramente en el ámbito público o en otros ámbitos o en otras provincias no es igual. El acceso a estas drogas es sencillo, son drogas caras, está cubierto por el plan médico obligatorio, digamos, ¿cómo está esto? El Riluzol, caras son caras siempre. Hoy caro se están poniendo hasta la fenitoína que tiene 50 años de uso se pone cara, pero son fármacos más caros que el promedio, sí, mucho más caros que el promedio, un poco más el edarabón incluso, bastante más. El Riluzol, la realidad es que cuando los pacientes cumplen criterio, el Riluzol no es complicado de que lo den las obras sociales o los sistemas públicos y demás. En el Riluzol no hay grandes problemas de acceso, el edarabón lo hace un poquito más difícil. Pero también porque, como les decía, pensemos que llevamos menos de un año de aprobado para esta enfermedad en Argentina. Las obras sociales también necesitan de que cumpla bien los criterios, se necesita una logística para aplicarlo que a veces no está disponible en todos lados, porque la enfermería a veces en domicilio tampoco está disponible en todos lados. Entonces, es un poco más difícil de conseguirlo, bastante más difícil. Y está claro, Alejandro, lo dejaste sumamente claro, de que no es una droga para todo el mundo, que hay que seleccionar quién puede beneficiarse de esta nueva droga que fue aprobada el año pasado o en 2019, que sigue estando el Riluzol, que el Riluzol es como la vedette o la droga más usada, con sus beneficios. Así que ya estamos llegando a este final de la entrevista. La verdad es que quedó sumamente claro de qué se trata la patología, quedó claro que hay un tratamiento, que hay un seguimiento, que hay cosas por hacer y que siempre me quedo con esto, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario para que estas personas puedan atravesar esta enfermedad, una enfermedad neurodegenerativa muy invalidante, con todo lo que eso conlleva, y así que me parece que como equipo de salud tenemos que ser empáticos con eso
y trabajar en equipo y tratar de que todos estos pacientes con una enfermedad, como bien lo dijiste vos, Alejandro, tan heterogénea en su tratamiento, en su evolución, en todo, bueno, esto habla de la complejidad y habla también de que el seguimiento también debe ser heterogéneo, ¿no? Con lo que cada paciente vaya requiriendo más, o algunos que requieran algunas cosas más que otros, y así, pero siempre estando y acompañando, ¿no? Tal cual. A ver, eso, el seguimiento multidisciplinario modifica la evolución. Claramente Claro. hablamos recién de el edarabone no aumenta la sobrevida. Si hay algo que está más que claro, que aumenta la sobrevida en muchísimos trabajos, es el abordaje multidisciplinario, el abordaje en lo que nosotros llamamos, o lo que tenemos es que es clínica de ELA. Claramente Bien. eso modifica la sobrevida y aumenta considerablemente la calidad de vida del paciente. Porque al margen de que tenemos que preocuparnos en aumentar la sobrevida, también tenemos que estar muy arriba en mejorar la calidad de vida del paciente. Desde todas estas terapias farmacológicas y no farmacológicas, Obvio. gastrostomía, BIPAP, miles de cosas que podemos usar o muchas cosas que podemos usar y mejorar la calidad de vida, eso tiene que ser un objetivo primordial en esto. Tal cual, tal cual. Creo que es por lo que estamos acá y por lo que estamos llevando esta información a la gente. Alejandro, te queremos agradecer de Cuatro Galenos a vos principalmente. Alejandro Kohler es neurólogo de Fleni, está en la clínica de ELA. Así que si necesitan hacer una consulta, lo pueden contactar a través de Fleni, pueden sacar turno con él para verlo. Y bueno, nada, hacer las consultas que ustedes requieran. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Fleni, por estar acá con nosotros.